Santana, Beba Rojas, gracias por visitarnos. Iván Ruiz. Y en transición dramática tenemos este tema. Tenemos este tema que está muy latente y el doctor Fiallo nos va a plantear lo que dice la ley con este asunto de la paternidad, filiación paterna, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con la parte paterno-biológica, si se quiere, ¿no? Adelante, doctor. Vamos a ver el caso. Creo que hay un bomber preparado. No. Seguimos porque esto es la telerrealidad con Iván Ruiz. Gracias, doctor Fiallo. Pero bien, muy bien, doctor. A ver. Muy bien. La Suprema Corte de Justicia, 5 de marzo, decidió un caso muy interesante donde una persona, un hombre, reclama ser el padre de un hijo nacido en un matrimonio desde el 2009. La Suprema Corte lo que pedía era una prueba de paternidad. Primera instancia dijo que sí, la Corte de Apelación dijo que no. Y él, no conforme con que no le dejaran hacer una prueba de paternidad para saber si ese niño es No tiene el su derecho hijo, ok. sube a la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia en una sentencia, independientemente de que usted esté de acuerdo o no, una de las sentencias más profundas que he escuchado, ya la magistrada Pilar Ortiz, que es la presidenta de la primera sala, nos tiene acostumbrado a eso, con jurisprudencia, es decir, con experiencia de Costa Rica, de Argentina, de Perú y de Colombia. Nos dice que la paternidad importante es la paternidad social, no la paternidad biológica. Necesariamente. En este caso, dos cosas son importantes de lo que se decidió aquí. Primero, que en el interés superior del niño. Señores, es importante que ustedes sepan que esto es un principio. Eso significa que esto es algo que está por encima de todos nosotros. Que no importa si el papá quiere verlo o no quiere verlo. Que no importa si el papá es o no es. Aquí lo importante es el niño. Y usualmente, históricamente, lo hemos visto como una cosa. Como si, y yo lo hablaba con Ventura hace un rato, como si declarar al niño o ser el padre biológico del niño ya te hace una especie de dueño de esa cosa. Y lo que desenmaraña y lo que desmonta esta sentencia es precisamente eso. Al decir no, aquí lo que importa es la realidad que se consolidó alrededor del niño. La paternidad social, es decir, no la identidad estática que es tu nombre, sino la identidad, y eso me pareció excelente en la sentencia, dinámica, que es cómo te vas convirtiendo, en qué te vas convirtiendo y cómo los proyectos de vida y cómo tu situación afectiva afecta tu relación. Entonces dice la Suprema, si permitimos esa prueba de ADN, primero, si permitimos esa prueba de ADN, vamos a estar afectando el interés superior del niño. Y segundo, no es el papá que lo puede pedir, sino el niño a través de sus padres actuales declarados o cuando tenga mayoría de edad. Abrimos debate. Interesante. No, pero lo que yo lamento el poco tiempo. Debimos hacerlo al principio. Totalmente. En ese Vamos a ver. debate yo creo que habría que poner varios escenarios, porque me explicaba usted que se trata de una persona que estuvo reclamando y que entonces había... Desde ahora voy a pedir 2 minutos, ¿eh? Entonces, Bien, vamos al punto, Ivonne. En este caso particularmente No, que interesante, vamos... Iván, porque entonces habrían otros escenarios. Minutos extras. Y habría que considerar entonces en este caso para esa paternidad ya biológica por encima de la social. Y es el caso de, por ejemplo, aquí nosotros tenemos padres irresponsables. Se divorcian de la madre, se divorcian de los hijos. Padres biológicos Y luego, irresponsables. solamente por un asunto puramente económico, ellos aparecen. O aparecen madres que se divorcian de los padres, cortan el tipo de relación afectiva con el padre porque no hay manutención. padres se divorcian de los cual es hijos. grave. Y eso también serían escenarios que yo pregunto. Claro. ¿Serían considerados entonces al momento de que prevalezca la biológica por encima de la social? eso lleva dos respuestas. Primero, ciertamente hay que evaluar el caso particular. Es decir, los que han criticado la sentencia dicen que el niño, cuando el padre biológico, o el que pretende ser el padre biológico reclamó, Iván, tenía 1 año. Lo que significa que no se había consolidado El niño todavía tenía 1 año. cuando él reclamó por primera vez, cuando pidió la reclamó. prueba de ADN. Ok. Y dice en el tribunal, lo que pasa es que no queda claro en el análisis de la sentencia, es que él demostró que había comenzado a tener una relación con el niño porque existía la posibilidad, por esa relación que tuvo con la madre, de que él fuera el padre. Eso hace el caso un poquito más sui generis. Pero importante algo también, esta no es la última palabra. La última palabra la tiene si esta persona afectada por la sentencia, específicamente el señor Orlando Almonte, decide
ir al Tribunal Constitucional Sí, señor. para que diga la última palabra. Sí, señor. Porque encima del Tribunal Constitucional solamente Orlando está- Almonte ¿Tú crees en Dios? es el no biológico, o El que pretende ser el padre biológico, el que pretende ser. el que pidió la prueba de ADN. Sí. ¿Tú crees en Dios? Le creo a Dios. Por encima del Tribunal Constitucional solamente está Dios. Es la última palabra. La en máxima materia de autoridad. derecho. Así es. Aquí Así en la es. tierra. Entonces, vamos a ver qué dice el Tribunal Constitucional. Pero es un caso interesante, pero que además nos obliga, como decía Ivonne, a tener una discusión mucho más jugosa y mucho más rica sobre la paternidad. Ok, Iván. si resulta que le hacen el ADN, la prueba de paternidad, ¿no? Y resulta que sí, que es el padre biológico, En buen en derecho. esta circunstancia específica. En buen derecho hay que cambiar el acta de nacimiento y quien puede solicitar la custodia, la guarda del menor, también es ese padre. Pero fíjate cómo alteraría esa familia. Esa familia que al día de hoy se ha formado con una hermanita en un matrimonio desde el 2009 con una estabilidad en las emociones y aquí puedes tú hablar Eso hay que social. Pensarlo muy bien. En la parte psicoafectiva, para tú decirle a este niño, no, ya tú no eres eso. Ya tú ahora eres el hijo de Orlando. Ahora tú tienes que visitar a Orlando y Orlando tiene derecho a verte a ti. Yo conozco una historia real, señores, y fue después de 12 años, una hija viviendo con unos padres que no eran sus biológicos. Y de pronto surgió, una historia real, surgió la madre y los padres biológicos, ¿no? Y el asunto era comunicárselo a ella. Ella tenía 12, 13 años y amaba a sus padres no biológicos. Así es. Y cuando se lo dijeron, hubo un conflicto en esa niña de 13, 14 años, oye, emocional, y ella realmente no sabía si quedarse con lo que son sus padres. O sea, esos que lo criaron durante 13, 14 años son sus padres. Aquellos son unos desconocidos, Así es. pero sus Son padres los padres biológicos. biológicos. Pero es complicado, ¿eh? Sí, Complicado. Déjame decir una cosa, se da con cierta frecuencia. Yo mismo estoy identificado con un caso parecido, que lo conozco, y realmente trastornó la mente de esa Señores, adolescente. pero también aquí estamos hablando de y me pongo en los zapatos del padre, Biológico. el padre biológico. Sí, señor. Este caso particular, hay un padre biológico que está luchando por tener acceso a su hijo desde que el niño es un bebé. Sí, señor. No fue que lo abandonó. No fue que lo abandonó, Eh, es que él ha sostenido una hay que ver lucha esas aristas. permanente Ni le negó su paternidad. para acceder a su Ni negó su derecho. paternidad, Obviamente correcto. que no. Seguimiento. Y un tribunal le está impidiendo tener acceso Un a derecho. la verdad. Un Eso no es derecho. justo. Cuidado en esa ahí. circunstancia, ahora que has explicado, en esa circunstancia creo que no es justo. Oye, No, lo que da origen al tema es, en lo que da origen al tema es que genera el conflicto. por eso, ¿Y cómo Iván, hay yo que decía, armonizar a esas dos propósito de cosas? eso que tú dices, Armonizarla. Rafael, por eso yo decía que a veces hay algunas actitudes de la madre que por alguna, porque el papá no está, porque quizás no provee, provocan ese tipo de cosas que no es correcto porque aquí Pero fíjate, parece que no es el caso. niño, es el niño o la niña y a veces lo hacen por eso. Oye, Parece ¿qué es lo que- que pasa, Iván? La mamá estaba casada, se dejó del padre. Tuvo la relación con ese señor. Ese señor la embarazó y después ya volvió otra vez con el esposo. Padre mío. Entonces el niño nace con el apellido del esposo, pero no del padre. El origen del problema Pero es no del padre. ahí hay una confusión. Pero el padre del niño siempre ha exigido su paternidad. Ciertamente. Lo único, como Su tú le das derecho. una paternidad a un niño que nació en un matrimonio legal y que inmediatamente nació con el apellido del padre. Porque el que exige la paternidad no está con la madre, No ¿verdad? está con la madre. No. La madre tiene otro. Oh, porque- entonces hay una cuestión ahí. otra pareja. Dime, Mariano, en esto. Mira, aquí hay un punto muy importante y es que esa jurisprudencia que se crea puede ser incluso cuestionada en función de que ese padre nunca ha negado que es su hijo y que ese padre está reclamando desde Es un caso muy sui generis. Muy sui generis. Porque no es el La usual. jurisprudencia Que puede nació ser- dentro de un matrimonio, hijo de otra persona. Bueno, gracias, doctor Fiallo. Este tema vamos a tener que ampliarlo porque hay muchos casos Así es. similares. Yo lo que creo es que cada día uno encuentra tantas cosas y es que acercarnos a nuestros hijos, acercarnos a nuestros hijos. Yo, este caso realmente es tan sui generis que me deja en shock, totalmente. Pero es injusto. Este padre que en ningún momento se negó, ¿no? Es injusto que le nieguen la posibilidad, por lo menos que le demuestren si es su hijo o no. Creo que es injusto, ¿no? Gracias, doctor. Que Dios los bendiga a todos. De acuerdo contigo, Iván Ruiz.